En este vídeo comentaré las noticias de última hora que conoceremos durante el día de hoy y cómo pueden afectar al mercado de las criptomonedas. Haré un análisis de la última hora de Bitcoin, tanto a corto como a medio plazo, y también analizaré qué está pasando con las altcoins para de este modo determinar si es buen momento de comprar o no. Durante el día de hoy, en uso horario GMT+2, a las 14:30 o 2:30 pm, vamos a tener datos de IPC. IPC es la tasa inflacionaria, en este caso de Estados Unidos, y es uno de los tres pilares que actualmente están afectando más o están más en boca de todos a la hora de intentar determinar un poco la dirección macroeconómica. Con la entrada de Donald Trump en el poder, evidentemente tenemos que hablar de aranceles, tenemos que hablar de diferentes factores que Donald Trump se encargó de poner encima de la mesa para debatir, pero la realidad es que IPC, tipos de interés y tasa de desempleo serían los tres pilares fundamentales que actualmente y que ya desde hace meses están o causando estragos o levantando el ánimo en los mercados. La realidad es que venimos de una tasa del 2,3 después de pues, las grandes subidas provocadas por lo que ya sabemos que vimos en el año 2020, 2021 y demás. Hemos estado en constante descenso. Recordad que venimos del 9,1% de inflación y Estados Unidos o la Reserva Federal de Estados Unidos quiere llevar esa tasa inflacionaria al 2%. Actualmente, y después de grandes bajadas, conseguimos llegar al 2,3 y la realidad es que esperamos que durante la sesión de hoy lleguemos al 2,5. Normalmente la inflación, como podéis ver, es un dato que en términos generales suele generar sorpresa. Es decir, es poco habitual el hecho de ver cómo exactamente sale la tasa inflacionaria que se esperaba. Durante algunos meses sí que tuvimos de forma seguida, octubre, noviembre, diciembre, una tasa inflacionaria según lo previsto, pero en general constantemente veis o números rojos o números verdes. ¿Motivo? Porque suele salir o mayor o menor de lo esperado. Y aquí es un poco donde tenemos que incidir. Si la inflación es mayor de lo esperado, considero que podemos tener una caída interesante, por así decirlo. Es decir, si ahora vemos un movimiento inflacionario mayor de lo que se espera ya en pronóstico, el pronóstico teóricamente está descontado, creo que podemos ver un movimiento de este estilo. ¿Sería un movimiento para seguir hundiéndonos? Bueno, esto dependería de muchas cosas, como por ejemplo cómo reacciona la gente a ese movimiento, cuáles son los distintos datos que podemos tener a continuación. A grandes rasgos, independientemente de poder formar mayor o menor dilatación, creo que sería un movimiento bajista para luego recuperar. Algo más o menos como pues tuvimos, por ejemplo, aquí, fijaros, algo de este estilo, ¿veis? Un movimiento donde el precio se levanta, se da la vuelta de forma repentina y luego, ¡pam!, continúa. Algo de este estilo. Esto es gráfico diario. Sin embargo, si la inflación es menor, pero por no mucho, es decir, alrededor del 2%, 2,1, 2,2, 2,3, tal, considero que seguimos con el movimiento previsto. ¿Cuál es ese movimiento previsto? Bueno, el movimiento previsto simplemente es la repetición en gráfico de 4 horas a través de esta diagonal, ruptura y demás, de la estructura que ya se formó en su momento en gráfico diario y en la cual aún estamos. Y es esta diagonal con su pullback, sus mínimos y su movimiento impulsivo que rompe con la zona de máximos. Pues considero que si la inflación sale menor de lo esperado, lo cual sería algo positivo, creo que continuamos con ese movimiento que a grandes rasgos debería atacar de nuevo los máximos anteriores. No para irnos a los 120, 130, 140, sino para atacar esta zona y a partir de aquí jugar. Considero también que, como ya hemos comentado en otros vídeos de esta semana y la semana anterior, porque de esto venimos hablando ya de la semana anterior, de este movimiento impulsivo, creo que podríamos ver, como estamos ahora, algo así de acumulación y este movimiento para luego volver para adentro. Y en esta vuelta tendríamos que analizar si la estructura quiere hundirse más o si es una falsa caída para continuar, ¿no? Esto dentro del escenario
positivo en el cual la inflación sale en menos grado de lo que esperábamos. El escenario positivo sería simplemente continuar con lo que ya veníamos haciendo. Independientemente de todo esto, del corto plazo, es importante que recordemos la tesitura en la cual se encuentra Bitcoin. Y es que tenemos dos diagonales muy importantes en la parte superior, una que ya viene dándose desde el año 2021, cuando conseguimos unos increíbles máximos históricos después de un surrealista bullrun, caída, continuación, justamente fallamos en esta zona en el intento de romper de nuevo por encima de los máximos anteriores, fijaros en este punto de aquí, y el precio inició el mercado bajista. Pues bien, después de, pues vamos a contar, el último toque, después de 1155 días, ¿qué ocurrió? El gráfico de Bitcoin se levanta en su nuevo bullrun y no solo rechaza una vez esa zona, sino que lo rechaza dos veces. Y ahora aquí no solo tenemos esa diagonal que viene del año 2021, sino que también si unimos las últimas dos veces tenemos otra diagonal. Es decir, cuidado, porque en esta zona Bitcoin tiene muchos niveles de resistencia. Y esto no significa que no puedan romperse. De forma natural, cuando tú estás dentro de una tendencia alcista, la propia definición de tendencia alcista incluye el hecho de romper cualquier zona de resistencia máximo anterior o punto importante, porque si no, no habría tendencia. Pero, tenemos que entender que esto se trata de un nivel semanal. Y el hecho de que se trate de un nivel semanal fomenta que, independientemente de que nosotros ahora en gráfico diario o que, por ejemplo, seguimos un poco acumulando y la inflación ayuda a que continuemos con el movimiento, por lo que sea, independientemente de que Bitcoin esta misma semana en gráfico diario y en 4 horas se planten 112.500, por ejemplo, movimiento pues totalmente posible por encima de los máximos anteriores y demás, sería literalmente de lo que venimos hablando hace 10 días, ¿no? Pues dentro de esta estructura, si ocurre algo similar, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que esto sería una confirmación intradiaria o diaria. Ahora bien, el juego en pro de continuar con nuevos máximos históricos reales y continuar con el ciclo, no hacer la captura de Twitter en la cual metemos FOMO a todo el mundo y decimos Bitcoin, nuevos máximos históricos y historias de estas, captura de Twitter, miniatura o lo que sea, no en ese ángulo, en el ángulo de, oye, no solo rompemos, sino que continuamos. 111, 112, 15, 20, 25, continuamos con el ciclo. Esto se traslada a esto de aquí. Así que mucha atención, porque independientemente de que por noticias o sin noticias aceleremos esas rupturas en temporalidades intradiarias o diarias, hasta que no haya una ruptura, un cierre y una confirmación en gráfico semanal, seguimos dentro de una estructura que puede provocar un giro y que puede provocar un pullback. De hecho, ya hemos tratado en muchas ocasiones cómo durante este mes de junio, julio, tanto en 2023 como en 2024, el precio de Bitcoin forma rallies, para luego frenar y para en el tercer trimestre atacar mínimos. Tercer trimestre, atacar mínimos. Pues bueno, entraría dentro del juego, entraría dentro de la repetición de rango y repetición de patrones que hemos visto en 2023 y que hemos visto en 2024. Dentro de todo este contexto, tenemos que tener en cuenta también lo que está ocurriendo con las altcoins. Tenemos que ver, oye, Bitcoin está subiendo, tenemos una noticia importante, que no es la única de esta semana, y que la semana que viene, además, vendrán más noticias, ya que quedan 7 días y 12 horas, es decir, el miércoles que viene tendremos nueva decisión de tipos de interés, la cual pues se espera que se mantenga bajo un 99,9% de probabilidades en el mismo rango, 4,25-4,50, pero no solo la del mes de junio, sino que también la del mes de julio se espera que se mantenga igual. Con lo cual, en este ámbito, en teoría, no tendremos mucha sorpresa. Pero bueno, tenemos noticias, tenemos ubicado Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre con las altcoins? De entrada, es cierto que estamos viendo una especie de desaceleración clara en la dominancia de Bitcoin. Si bajamos de temporalidad, pues lo vemos. La realidad es que este movimiento de aquí no tiene absolutamente nada de distinto a este de aquí, o a este de aquí, o a este de aquí. De hecho, no solo en el movimiento, sino en lo que ha hecho el precio anteriormente. Fijaros, impulso, pullback, levantarse,
como doble techo y caer. Impulso, pullback, levantarse como doble techo y caer. Impulso, pullback, levantarse como doble techo y caer. Impulso, pullback, levantarse como doble techo y caer. Es decir, hemos hecho este patrón, impulso, pullback, levantarse como doble techo y caer, 1, 2, 3 y es la cuarta ocasión. Y la realidad es que constantemente hemos estado subiendo. Tenemos que tener en cuenta que la dominancia es una métrica, no es un activo operable. Y si bien puede regirse bajo los mismos parámetros generalistas o generalizados de cómo se mueve un activo normal, tenemos que adaptarlo mucho a lo que es, y es una métrica no operable. Y la dominancia, como métrica no operable, se mueve muy así, de forma muy desacelerada. ¿Lo estamos exagerando ahora? Sí, es cierto, lo estamos exagerando. No es tan habitual ver 1, 2, 3 y vamos para 4 semanas de desaceleración. Sin embargo, si nos trasladamos al mes de mayo del año pasado, ya vimos algo similar. Un movimiento de la dominancia que venía siendo impulsivo. Vemos una gran semana muy bajista, una desaceleración en bull market support band y giro. Y este año vemos el movimiento impulsivo, una gran semana bajista, desaceleración en zona de bull market support band y giro. ¿Y qué es lo que ocurrió posterior al giro? Freno. Desaceleración. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Freno, desaceleración. Oye, ¿qué terminó ocurriendo a mitades de verano del año 2024? ¡Pam! ¿Puede ocurrir lo mismo? Hombre, pues claro que puede ocurrir lo mismo. En este momento, en mayo del año pasado, además de todo lo que he comentado, fijaros cómo volvimos a buscar la bull market support band. Podríamos volver a buscar la bull market support band. Apoyarnos en ella y levantarnos. Y volver a generar un nuevo máximo en este ciclo alcista de la dominancia sin ningún tipo de problema. Lo que está claro es que la dominancia está siendo de vital importancia, o el análisis de la dominancia está siendo de vital importancia para entender el punto del ciclo en el cual nos encontramos y para entender dónde es más inteligente meter nuestro dinero, si en Bitcoin o en altcoins. A día de hoy, si comparamos las altcoins, restamos el dólar y lo dividimos entre Bitcoin, vemos que la tendencia es claramente bajista. Vemos que la estructura tiende a formar un gran movimiento bajista. No ahora, no durante los últimos meses, sino durante los últimos años. Si este gráfico cae, es que Total 3 menos USDT entre Bitcoin cae, porque Total 3 lo hace peor que Bitcoin. Y hemos visto que lo ha hecho peor. Y no es que no hayamos estado formando movimientos alcistas en el mercado desde 2021. Hemos tenido ciclos alcistas, ciclos bajistas, y ahora estamos en un ciclo alcista. E independientemente de todo esto, la caída es clara. La estructura, dentro de todo, es la misma que en el anterior miniciclo. El ciclo en general es bajista, vale, pero dentro del ciclo bajista hay grandes ciclos, ¿no? Intermedios, perfecto. Ahora estamos en un ciclo intermedio que es igual que el anterior ciclo intermedio. ¿Por qué? Pues ya lo hemos tratado muchas veces. Movimiento bajista, impulso, pullback, máximo decreciente, pullback, se levanta, caída en mes de abril, pullback y caída grande. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Movimiento impulsivo, pullback, se levanta, máximo decreciente, caída, se levanta, rompe con falsa ruptura, caída mes de abril y ahora estaríamos dentro de la caída grande, Caída grande que independientemente de ello, esto también es otra métrica, esto es inventado por mí, esto es dividir fórmulas, meter activos, dividir, sumar, restar y tal. Esto no es operable, con lo cual, bajo los mismos parámetros que la dominancia. Fijaros que ya en el anterior ciclo, de tal, ya se formó en julio un pequeño rally que simplemente fue previo a una caída. El verano pasado ya se formó un pequeño rally, en julio también, que fue previo a una caída. ¿Podríamos ver un pequeño rally previo a la caída final? Sí, sin ningún tipo de dudas. Lo que está claro es que el target a medio plazo es esta diagonal de aquí. Con lo cual, lo que está claro es que en el medio plazo, y cuando digo medio plazo digo los próximos 3 meses, las altcoins siguen pasándolo mal respecto a Bitcoin. Punto. Oye, pero igual en esta diagonal nos levantamos y tal. Sí, nos podríamos levantar. ¿Creo que vendremos a buscar un movimiento menor? Sí. Si yo comparo, por ejemplo,
link entre Bitcoin. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Link Bitcoin. Misma diagonal. ¿Qué es lo que está formando esta diagonal? Voy a pillar desde los cuerpos, que es más claro. Desde los cuerpos, siempre pillad o cuerpos o sombras, no hagáis un mix. Perfecto. Si utilizamos los cuerpos, ¿qué es lo que estamos viendo en Link Bitcoin? Literalmente la misma diagonal, la cual está rompiendo. Y no solo está rompiendo, sino que está formando un pullback. ¿Esto significa que no podamos subir un poquito más? No, y menos si vemos un rally de las altcoins contra Bitcoin en el cortísimo plazo, ¿no? Lo que hemos comentado, el patrón de julio. Sería una opción, sin ningún problema, ¿eh? No tiene que ser exactamente en julio, pero bueno, época de verano. Bueno, pues podría ser caer un poco más, tal, pero esta diagonal ya se ha roto. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con una diagonal en esta métrica después de una tendencia mucho más desgastada aún? Sería sin ningún problema algo factible. Dentro de las altcoins tenemos que dividir, o es un poco obligatorio, separar Ethereum del resto de altcoins. Este gráfico mide lo mismo, Total 3 menos USDT, pero en vez de dividirlo entre Bitcoin, lo divido entre Ethereum. Y como podéis ver, hemos estado formando un gran movimiento impulsivo. Con lo cual, las altcoins han estado comportándose claramente mejor que Ethereum. ¿Durante cuánto? Pues desde junio del 2023. Hace 2 años que las altcoins lo hacen mejor que Ethereum. ¡Ey! Mercado bajista y mercado alcista. Esto explica, entre otras cosas, cómo es posible que si analizamos Total, el mercado en general está bastante bien. Total 2 ya está mal. Total 3 está mejor que Total 2. ¿Cómo es posible que Total 3 esté mejor que Total 2? Pues porque Total 2 tiene Ethereum. E Ethereum estuvo restando durante muchas fases de mercado. Y aún es así. Fijaros que Total 2 está peor que Total 3. En el más corto plazo, igual estamos viendo cómo Total 2 se está comportando mejor. Vale, perfecto. Sin embargo, la realidad es que en general estamos peor. ¿Motivo? Pues esto de aquí. ¿Por qué traigo este gráfico? Bueno, lo traigo porque del mismo modo que hemos comentado por activa y por pasiva en todo tipo de activos, que el mercado no pasa de subir a caer, ni tampoco pasa de caer a subir. Por eso, en los momentos en los cuales, por ejemplo, ADA Bitcoin, por ejemplo, hemos visto a ADA contra Bitcoin, ADA que ha tenido noticias más importantes o temas más relevantes que otras altcoins en general, no Ripple, pero sí que Ethereum estos últimos meses. ADA Bitcoin ha formado grandes movimientos impulsivos. ¿Cuánto FOMO, cuánto hype ha habido aquí? ¿Cuánto te ha hypeado tu creador de contenido favorito en Twitter, en YouTube, en TikTok o en la red social que utilices? ¿Cuánto te ha generado hype aquí? ¿Y cuál es el cambio? Ninguno. ¿Por qué? Porque el mercado no deja de caer y empieza a subir por la cara, porque sí. Todo es un proceso, todo es un giro. Y del mismo modo que si nos trasladamos al anterior mercado alcista, Ethereum Bitcoin, vimos cómo Ethereum formó un gran movimiento impulsivo aquí, lo formó aquí y no significó nada. ¿Cuándo no solo formó movimiento impulsivo, sino que cambió la dirección? Cuando formó un doble suelo, un cambio de estructura. Lo mismo aquí. Hype, 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 hype. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. ¿Qué es lo que podemos esperar de Ethereum Bitcoin? Hombre, pues claramente un cambio de estructura, un movimiento correctivo previo al giro. Pues aquí es lo mismo. ¿Por qué comento esto? Porque Ethereum no empezará a comportarse mejor que las altcoins de la noche a la mañana. Necesitará un giro, necesitará un proceso. Y esto puede provocar subidas a medio plazo, de nuevo, de las altcoins respecto a Ethereum. ¿Es algo duradero? Probablemente no. Probablemente sea simplemente un pullback para formar un máximo decreciente y continuar. ¿Por qué comento esto? Para que no os dejéis engañar por esta subida de aquí cuando la comentemos en el canal, que yo ya me encargaré de poner los pies en el suelo. Pero podéis, o es una opción, ver en el corto plazo cómo las altcoins de nuevo vuelven a comportarse mejor que Ethereum. Ahora bien, ¿es más inteligente ahora mismo invertir en altcoins que en Ethereum? Depende. Si buscas el corto plazo, sí. Si buscas el largo plazo, no. Claramente no. ¿Era muy buen momento de invertir antes en altcoins que en Ethereum? Sí, por la devaluación. Del mismo modo
que llevamos 2 meses comentando que poco a poco es mejor idea empezar a invertir en Ethereum que en Bitcoin. ¿Por qué? Por la devaluación, por el punto en el cual nos encontramos. Simplemente es cuestión de preferencias y de espacios temporales. Finalmente, y ya para terminar, Ethereum no es que ya esté salvado, entre comillas, o que ya se pueda desentender de cualquier movimiento bajista, todo lo contrario. Si comparamos el patrón del SP500 que hemos comparado decenas y decenas y decenas de veces, del año 1890, 1990 más o menos, por ahí, a ver, voy a replicar. Esto de aquí, que lo hemos comparado 1000 veces, nos venimos a Ethereum y lo ponemos encima de la mesa. Fijaros, ¿qué es lo que podemos esperar de Ethereum como tal? Pues igual que se ha formado siguiendo al milímetro la situación, impulso, impulso, con máximo, pullback y doble techo, pullback y doble techo, caída que rompe el mínimo anterior, caída que rompe el mínimo anterior, acumulación, impulso, pullback y continuación, acumulación, impulso, pullback y continuación, rompemos el máximo anterior por poco y capitulación. Rompemos el máximo anterior por poco y capitulación. ¿Cómo deja de caer el SP500? Impulso, pullback y continuación. Porque así se mueve el mercado. Porque no va a parar de caer y empezará a subir porque sí. Tiene que haber un giro, un proceso. Tienes que convencer a la gente. No solo la gente que sabe, sino la gente que no sabe. La gente que cree que el precio está subiendo para seguir cayendo. La gente que cree que el precio está cayendo porque ya ha empezado la caída. A esta gente la tienes que convencer de que hay un giro, porque hay mucha gente metiéndose en corto dentro de una estructura claramente tocada. Pues en lo que estamos viendo ahora de Ethereum es 3/4 partes de lo mismo. Necesitamos ver ese giro, necesitamos ver ese cambio de estructura, necesitamos ver ese pullback y esa continuación. ¿Tiene que ser desde hoy? No. Puede ser desde dentro de un mes y medio. Pero este movimiento lo tenemos que ver, porque así es como se forma el cambio de estructura. Además, si ponemos el RSI, índice de fuerza relativa en Ethereum, ¿qué es lo que vemos? Vemos que del mismo modo que... Bueno, aquí no lo vamos a comparar, lo vamos a comparar en Ethereum Bitcoin. Pero bueno, estamos en un punto de resistencia. Si nos focalizamos en esta ruptura de aquí, del RSI, y se rompe, efectivamente, el pullback vendrá desde más arriba. Si esta semana no somos capaces de cerrar como estamos cerrando ahora y de confirmar la semana siguiente esta ruptura, ¿qué es lo que veremos? Esto, una ruptura desde una zona inferior, con lo cual un pullback y una continuación. Así que nada, este es un punto del panorama que tenemos, este es un punto de la situación en la cual nos encontramos ahora, con noticias, altcoins, Bitcoin. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés, cursos tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.